Alerta mundial por Omicron, la nueva variante sudafricana de COVID-19, que ya circula en varios países. Científicos estudian su nivel de contagio y resistencia a las vacunas. Se encienden las alertas por el incremento de contagios de COVID-19. En uno de los hospitales de Quito se atienden a 90 pacientes por día. El gobierno sufre un nuevo revés en la Asamblea y no se logró aprobar el informe del oficialismo sobre las reformas tributarias. Dolor y desconsuelo en un hogar humilde de Manabí. Familiares velan los restos de un niño de 9 años, asesinado durante un ataque contra un hombre que conversaba con su tío en el cantón Santa Ana. Veedores de la selección del nuevo Contralor cuestionan el proceso por falta de transparencia. El embanderamiento de la ciudad y un desfile estudiantil entre los primeros actos por las fiestas de Quito. Esta noche se realiza el pregón. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 26 de noviembre de 2021. Iniciamos esta nueva jornada informativa contándoles que el gobierno sufre un nuevo revés en la Asamblea porque no se logró aprobar el informe de mayoría sobre las reformas tributarias. Se mantiene la incertidumbre por este tema. Ahora vamos en vivo con Patricio Díaz, quien está en el Parlamento. Cuéntanos, Patricio, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, amigos televidentes. En efecto, el informe de mayoría no fue aprobado por la Asamblea Nacional y en estos momentos nos encontramos en un breve receso mientras se solucionan fallas técnicas para votar en cambio el informe de minoría. El informe de minoría fue presentado en este caso por la bancada correísta, la bancada de UNES. Pero ¿qué pasó durante la jornada? En principio, el informe presentado por el oficialismo no obtuvo los votos, no alcanzó los votos necesarios, es decir, necesitaban 70 y apenas alcanzó 30 votos. La mayoría fue en contra y hubo algunas abstenciones. Después, el legislador social cristiano Esteban Torres mocionó la negativa de ese informe, la negativa definitiva, y que se trate el informe de minoría de UNES, lo cual sí alcanzó los votos. Y estamos en este momento a la expectativa de qué va a pasar si se alcanzan los 70 respaldos requeridos para ese informe de minoría. Pero ¿qué incluye ese informe de minoría? Ese informe de minoría no resta de la presentación inicial del gobierno, por ejemplo, los cambios en la base imponible del impuesto a la renta, el límite de deducciones y también el impuesto patrimonial, entre otros. De su lado, genera un nuevo impuesto, diríamos, un recaudo mínimo del 2% de los ingresos sobre el impuesto a la renta para grupos económicos, entre otros cambios que les daremos a conocer oportunamente. Pero escuchemos lo que dijo Carlos Zambrano, el legislador ponente de este informe de minoría por parte de UNES. Son los errores de ustedes. Lo que acaba de pasar el día de hoy son errores de ustedes cometidos. Se cerraron, no dieron la oportunidad a las bancadas, no dieron la oportunidad a los legisladores. Cerraron un informe y ahí están las consecuencias. No nos alegramos, entendemos la situación, la desesperación de tratar de que este informe sea aprobado. No sé si el nuestro será aprobado, no lo sé, los votos lo dirán. Pero tengan la plena seguridad que es mucho mejor que el informe que ustedes presentaron. Zambrano había dicho que el 60% de la propuesta del informe de mayoría sí es acogida en su informe, pero el 40% cambia. Eso es lo que dijo Zambrano. ¿Qué pasa si es que no existen los 70 votos para el informe de minoría? Se pasará a una nueva moción que podría ser la de archivo definitivo de la reforma enviada por el Ejecutivo. Nosotros estamos pendientes aquí en la Asamblea Nacional y les informaremos oportunamente del desarrollo de esta sesión. Vamos a regresar contigo, Juan Carlos.
Gracias, Patricio, por ese informe. Seguiremos entonces atentos a lo que sucede en los próximos minutos en la Asamblea en torno al paquete de reformas tributarias enviado por el Ejecutivo. Les contamos ahora que el gobierno responderá a la CONAIE y a otras organizaciones sociales el próximo miércoles 1 de diciembre con su decisión sobre el pedido de reducción del precio de los combustibles. Las organizaciones indígenas se reunirán este sábado en Puyo para analizar la situación y tomar resoluciones. Paul Romero sigue el tema. La propuesta de la CONAIE sobre la reducción del precio del combustible sigue en análisis en el gobierno. La decisión será comunicada el próximo miércoles 1 de diciembre. El análisis de rigor y en función de ello se daría una respuesta a esta petición de rebaja y congelamiento del precio del diésel y la gasolina extra. De tal modo que estamos aún dentro de ese lapso. La CONAIE propone que se baje el precio del galón de diésel a $1.50 y el galón de gasolina extra a $2.10. Cuando el presidente Guillermo Lasso suspendió el alza mensual del precio de los combustibles, lo hizo con un incremento. Se congeló el diésel en $1.90 y la gasolina extra en $2.55. Según el dirigente Carlos Tsukusaniay, el gobierno ya debió responder a la CONAIE sobre la propuesta presentada al mandatario en la reunión que se realizó el pasado 10 de noviembre en el Palacio de Carondelet. Una propuesta que en 15 días podría analizarlo, pero fuera de la reunión con la señora ministra y conjuntamente con el presidente de la CONAIE, había dicho que requería un poco más de tiempo, de unos 20 a 21 días aproximadamente, para poder ellos analizar. Pese que aún se desconoce la decisión del gobierno, las organizaciones indígenas se reunirán mañana en Puyo para tomar una decisión. Para analizar sobre la posición que tendremos nosotros frente al silencio que tiene hasta el día de hoy el señor presidente de la República. En el Ejecutivo se mantiene su compromiso para responder de forma técnica a la CONAIE. Y por lo mismo, una revisión requiere que el tratamiento tenga similares características, porque no se puede ser irresponsable con el país. Las organizaciones indígenas no descartan retomar las movilizaciones. El presidente Guillermo Lasso cumplió hoy agenda en Guayaquil. Durante la jornada se pronunció sobre la lucha contra la corrupción. Además, mantuvo reuniones con varias autoridades del Estado, entre ellas el presidente nacional del COE, Juan Zapata. José Carlos Alvarado siguió las actividades y nos tiene un informe. Buenas noches, José Carlos, adelante. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en varios eventos aquí en el edificio de la Gobernación del Guayas. Topó varios temas. Uno fue la amenaza y la estrategia que hay frente al Fusarium 4, el hongo que está amenazando a las plantaciones de banano aquí a nivel nacional y que ya ha afectado otros países vecinos. Pero también presentó un informe junto a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico en el que se habla sobre la integridad pública en Ecuador. El mandatario se refirió al compromiso que hay con la lucha ante la corrupción. Escuchemos lo que dijo el presidente. La corrupción dificulta el crecimiento económico que tanto necesitamos hoy. Por eso debemos atacarla desde todos los frentes, porque los recursos que nos roban podrían servir para salud, para educación. El presidente no se refirió a otros temas de coyuntura, pero el titular del COE Nacional, Juan Zapata, sí habló sobre la amenaza de la nueva variante que ya está afectando a otros países del mundo. Esto fue lo que dijo el titular del COE Nacional. El día lunes vamos a trabajar en el COE Nacional respecto a este tema de preocupación en lo que está pasando en Europa y obviamente estamos monitoreando el país. Así es que el Ministerio de Salud está trabajando todos los días. Todos los planteamientos y las medidas que serían tomados por la nueva variante del coronavirus serán analizados este lunes a las 10 de la mañana, como mencionó Juan Zapata. Es lo que podemos informar desde el centro de Guayaquil, pero continuamos con más en estudios. Gracias, José Carlos, por ese informe. Y mucha atención a esta noticia. Tendencia en aumento de casos por COVID-19 en Quito. El Colegio de Médicos de Pichincha hará una petición formal el lunes de la próxima semana al COE Nacional y al municipio de Quito para que se restrinjan eventos masivos. Esto porque hospitales de Quito ya reportan nuevamente incremento de demanda de camas por el virus. Carla Elgado nos actualiza la situación.
Los hospitales han sido uno de los termómetros para medir el estado de la pandemia a lo largo de la emergencia sanitaria. Por eso, nuevamente, la demanda de atención por COVID-19 inquieta a los médicos en Quito. Esta mañana, la unidad crítica del Hospital IES Quito Sur amaneció llena, después de 2 meses en que el virus había dado tregua. Quiere decir que de 30 pacientes que estaba recibiendo el Hospital Quito Sur por sintomatológicos respiratorios, estamos ahora con un promedio de 90 pacientes. El problema es que ya no son solo pacientes no vacunados los que ingresan a esta casa de salud, sino incluso quienes han completado el esquema de vacunación. Tenía malestar general con dolor de cabeza y fiebre bastante alta. Tienen que cuidarse, no relajarse tanto. El epidemiólogo David Larreategui tiene un en el mundo. Eso indica que ha habido una disminución de la eficacia vacunal o que hay una nueva variante que se quiere posicionar. No hay más vueltas, no hay más aristas. Mientras esto ocurre, los eventos por fiestas de Quito continúan su marcha. Las autoridades de la ciudad no han hablado de restricciones. Por ello, el Colegio de Médicos de Pichincha presentará un pedido formal al COE Nacional y a la alcaldía este lunes. Desde que se suspenda todos actos en los cuales exista aglomeración de personas, todos actos masivos que tienen que suspenderles, y se tiene que hacer un llamado a la comunidad para que la comunidad sepa que en este momento estamos atravesando una fase crítica. Según la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, la tendencia de casos va en aumento desde hace 2 semanas, registrándose 1.600 contagios más durante ese periodo. La Organización Mundial de la Salud nombró como variante Omicron a la nueva versión del coronavirus descubierta en Sudáfrica, pero que ya circula en otros países. Su nivel de contagio y resistencia a las vacunas están bajo estudio. Hay naciones que han cerrado el tráfico aéreo desde y hacia naciones africanas. Países europeos han puesto en marcha ya nuevos planes de confinamiento. Veamos. La cuarta ola de contagios arranca en África, causada por una variante con 30 mutaciones, categorizada hoy por la Organización Mundial de la Salud como variante de preocupación. La directora técnica de la OMS señala: una vez que una variante se clasifica como variante preocupante, debemos tener una buena vigilancia del SARS-CoV-2 en todo el mundo, incluida una mejor secuenciación genómica, porque tenemos que detectar dónde está circulando. Los análisis están en curso en Sudáfrica, país donde fue detectada el 24 de noviembre, pero saber más de ella puede tomar un par de semanas. Hasta entonces, Reino Unido decidió no esperar y desde este mediodía cerró el tránsito aéreo con ese país. Y las 27 naciones de la Unión Europea acordaron tras una reunión de emergencia restringir los vuelos de 7 países africanos: Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, pues habría ya un caso de la nueva variante detectado en Bélgica. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho además que las farmacéuticas deben ponerse a trabajar en modificaciones a las vacunas para hacerlas efectivas contra esta variante y sus mutaciones. Además, individualmente los países han empezado a aplicar otras restricciones, dado el incremento de contagios que se da desde hace unas semanas, llevando a nuevos récords de infecciones. Austria impone confinamientos de 2 semanas. Bovenop komt nu het volgende pakket. Países Bajos suspenderá desde este domingo y por tiempo indefinido todas las actividades de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y es que las primeras evidencias, según la Organización Mundial de la Salud, sugieren que con esta variante hay más riesgo de infección. Y ya los mercados reaccionaron con nerviosismo ante el aparecimiento de una nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica, que hace que las economías nuevamente sientan los efectos. La primera caída fue la del precio internacional del barril de petróleo. Francisco Garcés con más detalles. La peor caída del precio del crudo en lo que va del año se produjo este viernes, cuando en el mercado estadounidense el valor referencial cayó en 13,6%, colocando al crudo marcador en $68. El precio es un efecto del nerviosismo del mercado ante el aparecimiento de la nueva variante de COVID-19 detectada en Sudáfrica y que ha sido encontrada también en países de Oriente y Europa. Entonces ahí confluyeron 2 elementos, un elemento que es precisamente una mayor oferta física de petróleo, ¿sí? Y este anuncio sobre la variante que tiene que ver fundamentalmente con lo psicológico. El Ecuador no es la excepción y la tendencia en la caída del precio del crudo tendrá también su efecto. Para este año
no va a ser problemático porque el promedio general va a estar por sobre lo presupuestado, entendería yo. ¿Sí? Para el próximo año, todo va a depender nuevamente del problema sanitario. El presupuesto general del Estado ya se va a afectar inmediatamente. Es decir, el déficit va a crecer. Si internacionalmente cae el 10%, a nosotros nos afecta en un 15-20%. Los especialistas se mantienen a la expectativa debido a la imposibilidad de hacer un escenario de lo que pasaría a mediano plazo, más cuando algunos países, especialmente europeos, empiezan a tomar medidas de aislamiento, lo que también tendrá un efecto en la economía. Y la salud es vinculante con la economía. Si no hay salud, ¿de qué economía podemos hablar? El próximo mes será crucial para visualizar el efecto de la nueva variante del COVID-19 en el mundo y en el país. Dependerá de la fuerza con la que ésta impacte y las medidas que se deban tomar para hacerle frente. Revisemos ahora un tema muy preocupante porque más niños se vuelven víctimas colaterales de los hechos violentos perpetrados por delincuentes. El caso más grave de las últimas horas ocurrió anoche en Manabí. Un menor de 9 años murió tras recibir un disparo de un sicario cuando se encontraba junto a su tío político. Este trágico hecho sucedió en el Cantón Santa Ana. Ambiente de dolor hubo anoche en los exteriores del Hospital Verdis Vallosbalda de Portoviejo, pues un niño de 8 años de edad murió tras ser herido de bala. Había sido trasladado de urgencia desde el Cantón Santa Ana, pero no resistió. Según los familiares, el ataque ocurrió pasadas las 19:30, cuando el pequeño, identificado como Eric M., se movilizaba en un vehículo con un tío político y fueron a conversar con un conocido. Este último hombre también fue baleado, pero sobrevivió. Simplemente fue algo rápido, que no vi a nadie, solamente vi que llegaron 2 en moto nada más, no conocía a nadie. ¿Y el niño en qué partes del cuerpo recibió el disparo? Por aquí el pecho. Según no han ido por la persona que iba, por la que lo llevaba el niño. Era por otra persona que estaba conversando con el pana, con Egan. La policía llegó a la escena del crimen, una vía de segundo orden del sitio El Níspero, a menos de 2 kilómetros del centro de Santa Ana. Como indicio se encontró el resto de una bala y se emprendió la búsqueda de los responsables. Sin poder localizarla, nosotros activamos el código 3, cerramos las vías de ingreso a nuestro distrito, hicimos operativos para tratar de verificar la motocicleta, pero no pudimos verificar o no se pudo dar con estas personas. Antes de las 10 de la noche, el cadáver del pequeño fue trasladado al centro forense de Manta. Un niño de 10 años resultó herido durante un confuso incidente registrado en el Guasmo Sur de Guayaquil. La familia del pequeño asegura que ocurrió un enfrentamiento entre policías y delincuentes y una bala impactó al menor, pero los agentes desmienten esa versión. El hijo de Alexandra hoy está en el hospital. Tiene 10 años y según cuenta su madre, iba a su lado, de su mano, cuando fue herido. Digo, mijo, vamos a comprar. Y venía una camioneta blanca doble cabina. Esa camioneta venía como perdiendo el control. Ellos venían escapando de los policías. Y el policía venía disparando. Uno venía en moto y el otro venía corriendo. Y mi hijo me dice, mami, me dispararon. Yo lo cogí y me tiré al piso. Me tiré al piso con él y lo que dije fue: la sangre de Cristo tiene poder. La madre cuenta que llamó al 911 y que el pequeño fue trasladado primero al hospital del Guasmo y de ahí derivado al hospital del niño. Allá me lo han valorado y me dicen que la bala, gracias a Dios, no entró, solamente lo ha rozado al bebé y gracias a Dios está estable. La policía confirma que efectivamente hubo un operativo en el Guasmo Sur tras una denuncia de robo de vehículos, que persiguieron una camioneta blanca y que capturaron al sospechoso, pero que no fueron ellos, los policías, los que hirieron al menor. Es más, que la herida ni siquiera es de un impacto de bala. No, para nada. Lo que dije, la situación establece el médico que no es ningún impacto, ha establecido si nuestro oficial encargado o jefe del distrito, inclusive hoy en la mañana, de acuerdo al diagnóstico del médico, establece que no tiene características de impacto o de ingreso de algún proyectil que haya sido encontrado en su humanidad. El hospital ha preferido no pronunciarse públicamente hasta ahora. La familia del niño insiste en su versión, así que acudió ya a la fiscalía para poner la denuncia correspondiente. Ahora revisemos algunos de los hechos violentos en los que menores de edad han fallecido, quedaron heridos en lo que va de este año.
Los casos han ocurrido en varias ciudades. Como acabamos de ver en el reportaje, anoche un niño de 9 años murió de un disparo en el pecho en el cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí, tras un ataque armado contra un hombre que conversaba con el tío del menor. Ayer, 25 de noviembre, también se registró otro hecho violento, pero en Guayaquil. Un menor de 10 años resultó herido de bala durante un confuso incidente en el barrio Guasmo Sur. Pero no fue el único caso registrado en el puerto principal, pues hace menos de un mes, el 8 de noviembre, un niño de 2 años murió baleado junto a su padre en el sector de Mucho Lote. El siguiente hecho que conmocionó al país fue la muerte de un niño de 11 años dentro de una heladería durante un asalto. Ocurrió la noche del domingo 17 de octubre en el barrio Centenario, en el sur de la ciudad. Y a inicios de año, el 19 de enero, un bebé murió asesinado con un disparo en la cabeza durante un caso de sicariato cometido en las calles García Moreno y La A, también en el sur de Guayaquil. En otros temas, familias de personas privadas de libertad se quejan por las demoras en el proceso de excarcelación de sus reos, ante la amenaza que aún existe en el interior de la penitenciaría del Litoral. La función judicial habla de trabas en la información por parte del SNAI para despachar todos estos pedidos que suman ya más de 3.000 causas. Nos informa José Carlos Alvarado. Es la penitenciaría del Litoral, epicentro de la desgracia para cientos de familias que han tenido que llorar a sus privados de libertad por masacres a manos de bandas criminales. Pero no todos son parte de los enfrentamientos. Por eso hasta aquí acuden los familiares y abogados de quienes pueden acogerse a un régimen semiabierto para ya ser excarcelados. Sin embargo, ellos relatan que en algunos casos el proceso está estancado desde hace 4 meses. Yo, mi familiar, en agosto ingresé los documentos para el régimen semiabierto, pero aún no me sale ninguna información, o sea, todavía no está en trámite. ¿Qué es lo que le pide? El prontuario. El prontuario, que nos den desde el momento que ingresó, cuál ha sido la conducta de él y cositas así nada más. Y para eso tenemos que esperar de 1 mes y medio a 2 meses. Luego de la emisión de una sentencia a cargo de un juez de garantías penales, la persona es enviada a un centro de rehabilitación social a cargo del SNAI. Al intentar acogerse a un régimen semiabierto, por ejemplo, el SNAI debe emitir informes para que un juez de garantías penitenciarias decida si el PPL sale en libertad. Tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura han hablado de un represamiento de información por parte del SNAI para agilitar los procesos de excarcelación de muchos PPLs. María Josefa Coronel, directora provincial en Guayas del Consejo de la Judicatura, señala que han sumado más jueces para despachar por lo menos 3.500 causas en el corto plazo. Sin embargo, la funcionaria establece que SNAI debe dar la información. Para eso se necesitan casi el 98% de la información del SNAI. El juez está a la espera de esos informes, que desgraciadamente demoran 4, 5 y hasta 8 meses. Hay ocasiones que cuando vienen los informes, ya él ha cumplido la condena al 100%. Hasta octubre de 2021, Judicatura ha emitido 3.166 boletas de excarcelación. Solicitamos una versión del SNAI sobre este represamiento, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos una respuesta. La veeduría cuestiona el proceso de selección del Contralor del Estado que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Los veedores reclaman porque no se les permite acceder a toda la información. Además, alertan de falta de transparencia. Francisco Garcés nos cuenta más. Recién iniciado el proceso para elegir al nuevo Contralor, ya tiene cuestionamientos de parte de 478 veedores. Ha habido postergaciones, ha habido solicitud de ampliaciones, hay una serie de cosas que no están tan transparentes. Nosotros estamos obteniendo la información que debería ser más bien transparente y ser entregada directamente a nosotros. Si no, ¿para qué nos calificaron? ¿Para qué nos aceptaron? ¿Para ser solamente meros observadores y no participar? No. En el proceso actualmente se conforma la comisión de selección, que es una tarea encargada a un equipo técnico integrado por los delegados de 4 consejeros de participación de mayoría. Funcionarios del equipo técnico que están revisando las carpetas tienen ciertas afinidades a ciertos sectores políticos. Según los veedores, no se les permite acceder a información pese a los pedidos realizados a la presidenta del Consejo y al equipo técnico. Pero la titular del organismo cree que si la veeduría no ha podido obtener información, se debe a que el Consejo no puede entregar datos personales y también por falta de coordinación. Tenemos
bastantes dificultades con el recurso humano. Tenemos casi la tercera parte de lo que tenían las administraciones anteriores y eso ha hecho que retrase un poco y complique. Ella garantiza la transparencia y cree que el nuevo Contralor estará elegido a más tardar en abril del próximo año. Y vamos a entregar todo lo que corresponde para que la ciudadanía tenga claro que se está haciendo un trabajo de la manera que ellos exigen, que es con transparencia. Pero los consejeros de minoría, que también han denunciado irregularidades en el caso, creen que lo que está sucediendo ya se veía venir. De que es un proceso que está maniado, es un proceso con falta de transparencia, es un proceso donde el reglamento ha sido cambiado varias veces. Parece que están cumpliendo a cabalidad órdenes para hacer este tipo de cosas. Tras alertar de los problemas en el proceso, el coordinador de la veeduría denunció haber recibido un mensaje de amenaza contra su integridad. Más información para ustedes. Esta tarde se registró una fuerte lluvia en Quito, lo que provocó algunos deslizamientos en la avenida Simón Bolívar, que conecta el norte y el sur de la ciudad. Unos 3 bloqueos de piedras y palos provocaron un gran congestionamiento. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito se desplazó a las zonas afectadas para facilitar la movilización, mientras obreros de la empresa de obras públicas siguen trabajando para limpiar las vías. Miles de ciudadanos se volcaron a centros comerciales y locales para aprovechar los descuentos especiales que se implementaron a propósito del Black Friday. Las ofertas en algunos casos superaban el 70%. La Cámara de Comercio de Guayaquil espera que las ventas durante este fin de semana sean de aproximadamente $500 millones. A la voz de los descuentos, fueron miles quienes madrugaron para comprar y lograr un ahorro. Las filas se observaron incluso en supermercados que, a propósito del Viernes Negro, implementaron ofertas que convocaron a una ciudadanía que en tiempos de crisis no quiere desaprovechar estas oportunidades. Yo desde las 4 de la mañana, aprovechando estos momentos para hacer algún ahorro, alguna economía. Difícil la situación, entonces hay que aprovechar estas oportunidades. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, este fin de semana se espera que las ventas tengan un incremento exponencial. Y cuentan que ello implica un ejercicio de reducción en el margen de ganancia de los establecimientos. Las expectativas de venta que tenemos en este Black Friday y Cyber Monday de este fin de semana son de $540 millones. En un fin de semana normal, las ventas son de $400 millones. Se hace un descuento importante y, claro, los márgenes son un poco más pequeños de ganancia, pero lo compensan con el volumen de ventas. Los locales de electrodomésticos de la 9 de octubre y la Bahía en el centro de Guayaquil no se quedaron atrás y ofrecieron variados descuentos por el Black Friday. Por lo menos en lo que es la marca de los televisores, los celulares, las lavadoras y las motos. En todos tenemos promoción del 50% de descuento. En Quito la situación no fue distinta. Los compradores acudían en busca de los precios especiales, pero no solo de electrodomésticos o vestuario, sino también de comida. Hemos venido ya que el arrocito está a 2 por 1 y como usted sabe, la economía que estamos en el país, no tenemos personas, somos de bajos recursos, que no tenemos trabajo estable, vivimos al diario. Recorriendo los establecimientos pudimos observar, por ejemplo, que una refrigeradora de 20 pies que estaba a $700, en este Viernes Negro su precio llegó a $500. Un televisor de 32 pulgadas que cuesta $460 en las tiendas se lo ofertó a $340. Prácticamente no hubo establecimiento que no se sumara a esta reducción de precios. El objetivo, incrementar las ventas y continuar con una reactivación económica que supera ya las cifras del 2019. Actualizamos la información sobre el proyecto de reformas tributarias. En la Asamblea, el oficialismo no tuvo el suficiente apoyo, pues no se logró aprobar el informe preparado por la mayoría afín al gobierno de Guillermo Lasso. Ahora un nuevo contacto en vivo con Patricio Díaz, quien sigue en el Pleno. ¿Qué ocurre en estos momentos, Patricio? Juan Carlos, te debo decir que lo que se dice de la Asamblea sobre que nada está dicho realmente se confirmó esta noche. El informe de minoría que se trató después tampoco obtuvo los votos. UNES no obtuvo el respaldo y después se trató una moción para archivar definitivamente el proyecto del Ejecutivo,
pero esta tampoco tuvo el respaldo en cambio de UNES. UNES no votó sobre esa moción de archivo de la reforma tributaria y con eso, ¿qué pasa? La reforma o el proyecto de reforma tal cual lo envió el Ejecutivo quedaría en vigencia por Ministerio de la Ley, al no haber un pronunciamiento oficial de la Asamblea Nacional, más aún cuando hace pocos minutos fue clausurada ya definitivamente la sesión por parte de la presidenta de la Asamblea. Te hago una reseña inmediata: no hubo aprobación del informe de mayoría sobre la reforma tributaria, tampoco del de minoría, tampoco hubo los votos para el archivo. Por lo tanto, entraría en vigencia por Ministerio de la Ley tal cual la reforma tributaria del Ejecutivo. Es lo que pasó hace poquísimos minutos acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Obviamente nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Juan Carlos. Y que este proyecto de ley se debe archivar. No puede pasar. Y les invito también a todas las bancadas, a los grupos sociales, a todos los gremios, a los profesionales, para hacer una minga y construir un verdadero proyecto de ley que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano y que traiga la verdadera reactivación económica. Señora Presidenta, por favor le pido que a través de Secretaría se mocione, se lea la moción que he presentado. Bueno, Juan Carlos, era Mireya Pazmiño quien mocionó por parte de Pachacutic el archivo de esta reforma tributaria, pero como lo mencionábamos, no obtuvo los votos. El correísmo, UNES, no se pronunció, no votó ni a favor, ni en contra, ni en abstención, y por lo tanto no hubo los 70 votos de respaldo para ese archivo y queda hasta el momento por el Ministerio de la Ley esta reforma tributaria. Es decir, Patricio, que el proyecto puede entrar en vigencia tal cual como lo envió el Ejecutivo hace un mes por ser de carácter económico urgente. Mañana vence el plazo. Sería así, Juan Carlos, de acuerdo a la ley de la función legislativa, si no hay un pronunciamiento dentro de los plazos de un proyecto económico urgente, este entra en vigencia automáticamente, dado que no hubo los votos ni para el informe o los cambios que tuvo la mayoría, ni para el informe de minoría que también proponía otros cambios. El informe tal cual o la ley tal cual la envió el Ejecutivo quedaría en vigencia desde el día domingo. Gracias Patricio por ese informe desde el Pleno de la Asamblea Nacional. La incautación de droga en el Ecuador continúa. Este viernes la policía decomisó 1,5 toneladas de cocaína en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. La mercancía tendría un valor de $57 millones en el mercado internacional. Paul Romero con este tema. La droga se encontró camuflada en un vehículo tipo camión cuando circulaba por la vía Sangolquía-Maguaña, cantón Rumiñahui. Según información de la Policía Nacional, los ocupantes del vehículo, que venía escoltado desde el norte del país, intentaron evadir el control. En el operativo se decomisó 1,5 toneladas de droga. Con esto se evitó que 15.300.000 dosis se retiren de circulación de los mercados. Los paquetes decomisados tenían como destino Holanda, Europa, según información de inteligencia policial. En el país de destino, esto es Holanda, se afecta a esta organización en $57.532.284 americanos. En el operativo fueron detenidas 3 personas, de las cuales uno ya presenta antecedentes anteriores por tráfico de armas. Pero esta incautación no es la única. Entre este jueves y viernes, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, dentro del Plan Rescate Ecuador, ejecutó otras operaciones en varias ciudades del país, en donde incautó más droga. Tenemos 81 detenidos, 66 casos, droga incautada, 2.149.876 gramos. También se ha desarticulado 4 grupos delictivos. Hasta el momento, en lo que va del año, la policía ha incautado 181 toneladas de droga a escala nacional. Seguimos monitoreando la situación de la pandemia. El COE cantonal de Babahoyo recomienda postergar el retorno a clases presenciales debido a un leve repunte de casos por COVID-19 en este mes. Piden que primero se cumpla con al menos el 85% del proceso de vacunación para de esta manera conseguir la inmunidad de rebaño. Nuestro corresponsal Marlon Melo con el reporte.
Emily fue una de las 200 estudiantes que la mañana de este viernes recibió la segunda dosis contra el COVID-19 en la unidad educativa Padre Marcos Benetazo de Babahoyo. Su abuela, Jesús Troya, señaló que su nieta se vacunó con la esperanza de retomar sus estudios de forma presencial como lo dispuso el gobierno. Hasta mejor ven sus clases que le explican el pizarrón, porque hay veces el internet falla. Sin embargo, debido a un repunte de casos de coronavirus, el COE cantonal de Babahoyo sugirió que se postergue el regreso de los estudiantes hasta el próximo año para evitar un aumento de los contagios. Sí ha habido un aumento significativo en el cantón de alrededor de 3 veces en comparación con el mes anterior, la cual nos dio el llamado de atención de tomar ciertas medidas, de mantener y no liberar otras que se estaban pensando. Franklin Bajaña, director distrital de salud, reconoció que los casos siguen en alza a pesar de las restricciones. Solo desde el 1 al 26 de noviembre se registraron 53 casos positivos. Esos pacientes, en su mayoría positivos, son aquellos que no han cumplido con sus 2 dosis de vacuna, algunos ni siquiera una dosis. Y los pocos casos de 2 dosis de vacuna, tenemos casos confirmados pero que no se han agravado, o sea, su enfermedad es leve. También comentó que el plan de vacunación no logra cumplir la meta diaria necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño. Debido a la baja cobertura que tenemos con niños de 5 a 11 años, que solo llega al 18% de esta población, que lo adecuado sería estar en un 85%. Porque recién tenemos 2 semanas vacunando, ya vamos a la 3ª semana, es el tiempo muy corto y obviamente a pesar de que el colegio coordina con nosotros salud y educación, no todos los padres llevan a sus niños. Según el último reporte de salud, de febrero del 2020 hasta la fecha, son 13.283 personas con el virus en la provincia. Quito, 487 años de fundación. Las fiestas de la capital arrancaron con la elección de la reina de San Francisco de Quito. También se han desarrollado el abanderamiento y el desfile escolar. Ahora comenzó el pregón en las calles de la ciudad. Para ver cómo se lleva a cabo este evento, hacemos contacto con Paul Romero y te preguntamos, Paul, ¿se están respetando las medidas de bioseguridad? Así es, Juan Carlos, ese es uno de los principales requisitos para estas fiestas por los 487 años de fundación de la Carita de Dios de Quito, la capital de los ecuatorianos. Me encuentro aquí en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de la capital. Vuelve la fiesta, vuelve la cultura, es lo que han señalado sus autoridades, vuelven las tradiciones con responsabilidad y sin excesos. Medidas de seguridad, por supuesto, porque estamos en plena pandemia. El uso de la mascarilla es fundamental y el distanciamiento social. Hoy, esta noche, aquí en el centro histórico se presentarán algunos artistas nacionales. Francisco Terán, Dos Cumbancheros, Carla Canora, Juanita Burbano, entre otras cantantes y artistas que se dan cita a este lugar. Han llegado hasta este lugar el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, los principales concejales de la capital y por supuesto también muchas personas que ya se han dado cita después de más de un año que se realiza este pregón de fiestas por los 487 años, que empezó precisamente con la designación de la reina de la capital. El Tedeum con las principales autoridades, asistió el presidente de la República, también las principales autoridades de Estado. Y desde luego, a esta hora se desarrolla en el pregón del centro histórico, en la histórica Plaza de San Francisco. Juan Carlos, te esperamos una vez que termines el noticiero para disfrutar de los artistas. Buenas noches. Buenas noches, gracias Paul por ese informe. Mañana continuamos con más noticias a partir de las 7 de la noche. Un buen fin de semana.